Fragmentos de los textos de Spinoza, 1632-1677. Aquel ser eterno e infinito que llamamos Dios o naturaleza ética. Hay quien se imagina un Dios a semejanza del hombre, compuesto de cuerpo y alma, y sometido a pasiones. Prescindo de la opinión de estos hombres, porque todos los que han examinado de algún modo la naturaleza divina niegan que Dios sea corpóreo, lo cual prueban muy bien, ya que por cuerpo entendemos cualquier cantidad de materia larga, ancha y profunda, limitada según cierta figura, y nada más absurdo que eso pueda decirse de Dios, o sea, del ser absolutamente infinito. Sin embargo, al mismo tiempo, se esfuerzan por demostrar esto mismo con otras razones, manifestando claramente que ellos consideran la sustancia corpórea o extensa, materia, como separada por completo de la naturaleza divina y sostienen que ha sido creada por Dios, pero ignoran totalmente con qué potencia divina ha podido ser creada, lo que pone de manifiesto que no entienden lo que dicen. Cuando usted dice, además, que si niego que se den en Dios eminentemente los actos de ver, oír, atender, querer, etc., no entiende usted que Dios, admito yo, sospecho que usted cree que no hay mayor perfección que la que puede expresarse con los mencionados atributos. No me extraña esto, porque creo que el triángulo, si tuviera la facultad de hablar, diría eso mismo, que Dios es eminentemente triangular, y que el círculo diría que la naturaleza divina es circular de modo eminente, y por el mismo motivo todo el mundo atribuiría a Dios sus atributos y se haría similar a Dios, y el resto le parecería deforme. Además, quisiera advertir aquí que, cuando hablamos en cuanto a filósofos, no debemos usar expresiones de la teología, pues como la teología suele representar, y no sin razón, a Dios como un hombre perfecto, en teología es coherente decir que Dios desea algo, o que Dios se ofende con las obras de los impíos, mientras que se complace con los piadosos. En filosofía, en cambio, no vemos claramente que atribuir a Dios aquellos atributos que hacen al hombre perfecto es tan impropio como si atribuyéramos al hombre aquellos que hacen más perfecto a un elefante o a un asno. Estos términos y otros por el estilo no tienen cabida aquí, ni cabe emplearlos sin confundir al máximo nuestros conceptos. Por tanto, en términos filosóficos, no se puede decir que Dios pide algo a alguien ni que algo le es molesto o agradable, pues todos estos son atributos humanos que no tienen lugar en Dios. Ni creo que sea necesario advertir aquí que, cuando la Escritura dice que Dios se enoja con los pecadores, y que Él es juez que conoce, decide y juzga las acciones de los hombres, habla al estilo humano y conforme a las opiniones vulgarmente aceptadas, porque no es su propósito enseñar filosofía ni hacer a los hombres sabios, sino obedientes. Y para que usted sepa qué contiene esta obra mía, que pueda disgustar a los predicadores, le diré que muchos atributos que ellos, y todos cuantos yo conozco, atribuyen a Dios, yo los considero como criaturas, y al revés, otras cosas que por sus prejuicios ellos consideran como criaturas, yo defiendo que son atributos de Dios y que ellos los han entendido mal. Y además, yo no separo a Dios de la naturaleza tanto como lo hicieron todos aquellos de que tengo noticia. Sobre Dios y la naturaleza, sostengo una opinión muy distinta de aquella que suelen defender los modernos cristianos. Afirmo, en efecto, que Dios
es una causa inmanente, como se dice, de todas las cosas, y no transitiva, aún más que todas las cosas están en Dios y se mueven en Dios. Lo afirmo yo con Pablo, y quizá también, aunque de otro modo, con todos los antiguos filósofos, e incluso me atrevería a decir con todos los antiguos hebreos, en cuanto se puede deducir de algunas tradiciones antiguas, pese a sus innumerables adulteraciones. No obstante, cuando algunos piensan que el tratado teológico-político se basa en que Dios y la naturaleza por la cual entienden cierta masa o materia corpórea son una y la misma cosa, están totalmente equivocados. Por naturaleza, naturante, productora, debemos entender lo que es en sí y se concibe por sí, o sea, los atributos de la sustancia que expresan una esencia eterna e infinita. Esto es, Dios en cuanto considerado como causa libre. Por naturaleza naturada, producida. En cambio, entiendo todo aquello que se sigue de la necesidad de la naturaleza de Dios, o sea, de cada uno de los atributos de Dios, esto es, todos los modos, infinitos y finitos, de los atributos de Dios, en cuanto considerados como cosas que son en Dios, y que sin Dios no pueden ser ni concebirse. No podemos imaginar a Dios, pero sí entenderlo. Además, yo no digo que conozco totalmente a Dios, sino que entiendo algunos atributos suyos, pero no todos, ni la mayor parte. Y es cierto que el ignorar su mayor parte no impide conocer algunos de ellos. Cuando estaba aprendiendo las matemáticas de Euclides, entendí primero que los tres ángulos del triángulo son iguales a dos rectos, y percibí claramente esta propiedad del triángulo, aun cuando ignoraba otras muchas. En cuanto a saber qué es Dios, o aquel modelo de verdadera vida, si es fuego, espíritu, luz, pensamiento, etc., no concierne en nada a la fe, como tampoco en qué sentido es modelo de verdadera vida, si porque tiene un espíritu justo y misericordioso, o porque todas las cosas son y actúan por Él, y por consiguiente, también nosotros entendemos por Él, y por Él conocemos lo que es verdaderamente justo y bueno. No importa qué defienda cada uno sobre todo esto. Tampoco concierne en nada a la fe si uno cree que Dios está en todas partes según la esencia o según el poder, que dirige las cosas por su libertad o por la necesidad de su naturaleza, que prescribe las leyes como un príncipe o las enseña como verdades eternas, que el hombre obedece a Dios por la libertad de su voluntad o por la necesidad del divino decreto, que finalmente el premio de los buenos y la pena de los malos es natural o sobrenatural. Estas cosas y otras mil, repito, no importan para la fe, como las entienda cada uno, a condición de que no saque de ahí ninguna conclusión que le dé mayor licencia para pecar o que le haga menos obediente a Dios. La fe no exige tanto a la verdad como la piedad, y por consiguiente, nadie es fiel más que por la obediencia. Por tanto, quien muestre la mejor fe no es necesariamente quien muestra las mejores razones, sino que muestra las mejores obras de justicia y caridad. Cuán saludable y necesaria sea esta doctrina en el Estado para que los hombres vivan pacíficamente y en concordia, y cuán grandes causas de perturbaciones y crímenes evite, lo dejo al juicio de todos. Tratado Teológico Político, Baruch de Espinosa. Obras completas, Alianza Editorial. Filosofía Digital 2007.